3:17 de la madrugada. La ciudad parecía suspendida en un silencio que no le pertenecía. No había sirenas, no había motores, no había voces, solo la respiración húmeda de una calle olvidada donde la lluvia caía sin prisa, como si quisiera borrar cualquier rastro antes de que existiera. En la acera, una línea de agua se deslizaba junto a un charco que reflejaba luces que, oficialmente, no estaban ahí. Un helicóptero sin identificación sobrevolaba en círculos amplios, manteniendo las sombras en movimiento sobre las fachadas descascaradas. En el suelo, 3 camionetas blindadas permanecían inmóviles, sin placas, sin logos, sin permiso para estar donde estaban. Adentro, hombres con chalecos negros revisaban por última vez los cargadores, intercambiando miradas tensas que no necesitaban palabras. Cada uno sabía que esa operación no tendría conferencias de prensa ni fotografías triunfales. Sabían, incluso antes de avanzar, que si algo salía mal, sus nombres no aparecerían en ningún titular. A 2 cuadras, una luz parpadeó 2 veces, la señal. La ciudad, enorme y despiadada, parecía agacharse para no interferir. Y en ese instante, justo antes de que las puertas se abrieran y la noche se partiera en dos, todos comprendieron que estaban entrando en un lugar del que muchos regresaban, pero nunca iguales. Las puertas se abrieron sin ruido, como si incluso el metal entendiera que esa noche no admitía estridencias. Los hombres descendieron uno por uno, hundiendo las botas en el agua acumulada sobre el asfalto resquebrajado. No había gritos ni órdenes fuertes, solo gestos rápidos, precisos, casi quirúrgicos. El punto de entrada estaba a 30 metros, una bodega abandonada que de día parecía un cascarón sin vida, pero que esa madrugada respiraba una tensión invisible. Desde el exterior no había signos evidentes, pero el dron térmico mostraba siluetas moviéndose dentro, lentas, erráticas, como animales acorralados buscando salidas que no existían. El líder del equipo levantó 2 dedos, luego uno. Avance. Las sombras comenzaron a deslizarse pegadas a las paredes húmedas, saltando charcos, esquivando escombros. La lluvia golpeaba sobre los cascos y licuaba las luces distantes, creando un velo que hacía que todo pareciera más irreal, más clandestino. En la esquina norte, un perro callejero aulló brevemente y luego se perdió entre los autos oxidados, como si presintiera lo que estaba por liberarse. Cuando llegaron a la puerta lateral, el especialista en brecha se arrodilló, colocó la carga y retrocedió 3 pasos. Una detonación suave, ahogada, abrió la entrada como si fuera papel mojado. El interior olía a pólvora vieja, sudor y humedad encerrada. Durante demasiado tiempo, el primer hombre encendió el láser, avanzó 1 metro y se detuvo. Había ruido, pasos, susurros, un meuble arrastrandos, y algo más, una respiración agitada, torpe, como si alguien hubiese estado corriendo en círculos sin encontrar salida. El líder murmuró por radio una palabra que ninguno de ellos olvidaría. Contacto. El primer haz de luz cortó la oscuridad como una hoja afilada. Al entrar, los hombres se encontraron con un laberinto improvisado, paredes falsas hechas de madera húmeda, colchones sucios apoyados contra estructuras metálicas, cables colgantes que parecían venas expuestas. El sonido de pasos apresurados resonaba en distintas direcciones, confundiendo la percepción, obligándolos a avanzar con una cautela que tensaba cada músculo. A la derecha, un golpe seco. A la izquierda, un susurro ahogado. Después, silencio absoluto. Un silencio tan denso que parecía tener peso. El segundo hombre del equipo levantó el puño, deteniendo la columna. El aire olía a miedo, no al miedo abstracto, sino a ese miedo ácido y penetrante que dejan los cuerpos cuando saben que no van a salir. De pronto, algo se movió detrás de un panel. Un roce rápido, nervioso. El líder levantó el arma, respiró hondo y avanzó 2 pasos. Con la culata apartó la lámina improvisada y encontró nada, solo un camastro viejo, una manta enrollada y un cuaderno húmedo con páginas arrancadas. Pero el problema no era lo que encontraron, sino lo que no encontraron. Las firmas térmicas detectadas desde afuera habían desaparecido. No coincide, susurró el operador del dron por la radio. Teníamos 6. No veo ninguno ahora. El líder no respondió.
Sabía perfectamente lo que significaba. O se habían escondido en un punto muerto, o se estaban moviendo hacia ellos en completo silencio. Fue entonces cuando se escuchó un golpe fuerte, violento, en la parte trasera de la bodega. No un disparo, no un grito, algo mucho peor. El sonido de una puerta metálica cerrándose desde dentro. El equipo giró al unísono, apuntando hacia la oscuridad. Y por primera vez esa noche, incluso los más veteranos sintieron que algo no encajaba. El eco del portazo metálico se expandió por la bodega como si hubiera despertado a algo dormido entre las paredes. Los hombres se reacomodaron instintivamente, formando un semicírculo defensivo, mientras sus luces barrían el pasillo que conducía al fondo del edificio. No había movimiento, pero la sensación de presencia era casi física, como si alguien estuviera observándolos desde un punto ciego imposible de ubicar. El líder avanzó primero, seguido por los dos hombres con escudos balísticos. Las linternas temblaban ligeramente al iluminar el corredor. Manchas de humedad, grafitis incompletos, una bicicleta oxidada apoyada contra la pared. A cada paso, el olor cambiaba. Menos polvo, menos humedad, más metal, más sangre seca, una mezcla áspera que raspaba la garganta. A mitad del pasillo encontraron huellas, marcas de arrastre en el suelo, recientes, aún brillantes bajo la luz. No eran de muebles. Eran demasiado estrechas, demasiado irregulares. Como si algo, o alguien, hubiera sido movido a la fuerza. Tenemos actividad, murmuró uno de los operadores. Al final del corredor, la puerta metálica que habían escuchado cerrarse se alzaba como la entrada a un búnker improvisado. No tenía cerradura visible, pero estaba asegurada desde el interior. Desde dentro llegaba un sonido casi imperceptible, respiraciones entrecortadas, varias, superpuestas, como si un grupo entero estuviera tratando de mantenerse en silencio, y fracasando. El líder hizo una señal. El equipo colocó cargas Breach sin explosivo expansivo. Solo presión dirigida, para no alertar a todo el vecindario. 3 segundos. 2. 1. La puerta se dio de golpe, golpeando la pared interior. Las luces del equipo penetraron en el cuarto, y lo que vieron los obligó a detenerse en seco. No fueron armas. No fueron hombres armados. No fue un enemigo esperándolos. Fue algo mucho peor. Personas encadenadas, aterradas, que no deberían haber estado allí. Y entre ellas, mirando directamente a las luces, había un rostro que todos reconocieron, pero que jamás esperaban encontrar en una bodega clandestina. El rostro que los miraba desde el fondo del cuarto tenía esa cualidad inquietante de las fotografías prohibidas, demasiado conocido para ser ignorado, demasiado improbable para ser real. Los hombres del equipo se quedaron inmóviles por un instante que no figuraría en ningún informe. Un instante en el que el entrenamiento se vio superado por la sorpresa absoluta. Porque aquel rostro, pálido, exhausto, cubierto de polvo y sudor frío, pertenecía a una persona que, oficialmente, no debía estar viva. El líder reaccionó primero. Despejen el área. Revisen estado. Comunicaciones. Silencio total. Los encadenados eran 7. 4 hombres, 2 mujeres, y él. Todos temblaban, algunos incapaces de mantener los ojos abiertos bajo la luz intensa. Las cadenas estaban ancladas a estructuras metálicas soldadas directamente al piso, como si el cuarto hubiera sido modificado exclusivamente para mantenerlos allí. Sobre una mesa cercana, había jeringas usadas, mantas húmedas y un teléfono viejo sin batería, señales de que aquel lugar llevaba tiempo funcionando. El operador médico se arrodilló frente al hombre del fondo. Le tocó el cuello, verificó pulso, respiración. Está débil, pero consciente. El líder se inclinó. ¿Quién te hizo esto? El hombre tragó saliva, intentando hablar. Las palabras salieron rotas, arrastradas, como si cada sílaba fuera un peso. No, no era un cartel. No, no era quien ustedes creen. La radio del líder vibró silenciosamente. Un mensaje corto, encriptado, que solo él podía leer. Tras verlo, su expresión cambió de una manera casi imperceptible, pero suficiente para que los demás entendieran. Algo no encajaba desde mucho antes de que entraran al edificio. Tenemos que sacarlos ya, ordenó, pero su voz tenía un filo nuevo. Casi urgente. Los hombres comenzaron a cortar cadenas, cubrir a los rescatados, preparar la extracción.
Y justo cuando parecían recuperar control de la situación, un estruendo profundo sacudió la estructura. Las luces parpadearon. El piso vibró. Una detonación, no dentro, sino bajo el edificio. El líder levantó la mirada hacia el techo, comprendiendo demasiado tarde la magnitud del problema. Aquel operativo nunca salió en las noticias, porque el edificio completo estaba diseñado para no dejar salir a nadie. El temblor inicial se repitió, esta vez más fuerte, levantando polvo del techo y haciendo vibrar las estructuras metálicas donde, segundos antes, los encadenados habían estado aferrados a la vida. Un zumbido grave subió desde el subsuelo, como el rugido lento de una bestia despertando. Los operadores miraron al líder, esperando una orden que no llegaba. Él también había entendido. Aquello no era un simple escondite. Era una trampa construida con paciencia. Y ellos estaban exactamente donde alguien quería que estuvieran. Evacuation inmediata, gritó al fin. El equipo comenzó a mover a los rescatados hacia la salida, pero el pasillo que habían atravesado minutos antes ya no era el mismo. Una compuerta de acero, oculta tras un panel falso que no habían visto en la entrada, había descendido desde el techo, bloqueando el camino hacia la bodega principal. El golpe metálico que produjo al cerrarse fue tan contundente que hizo eco en el pecho de todos. No estaba aquí cuando entramos, murmuró uno de los operadores. Eso significa que alguien nos está mirando, respondió otro. Las luces parpadearon nuevamente, como si el edificio respirara. Un segundo temblor sacudió la estructura, más prolongado. A lo lejos, debajo de ellos, se escucharon explosiones sordas, repetidas en intervalos precisos. Cargas programadas. Temporizadas. Tenemos 2 minutos, máximo 3, calculó el especialista en demoliciones. Busquen salida alternativa. Ya. Exploraron las paredes. Golpearon panels. Revisaron juntas. El edificio, sin embargo, parecía haber sido diseñado para que ningún punto débil quedara expuesto. Cada superficie devolvía un sonido sólido, brutal, hasta que uno de los operadores se detuvo frente a una rejilla de ventilación a ras del piso. No correspondía con los planos térmicos. Era más grande, más profunda, más nueva. Aquí, dijo. El líder se agachó, iluminó el interior. Antunen angusto. Apenas suficiente para arrastrarse. El aire que salía era caliente, sucio, cargado de polvo. Pero era una salida, o algo parecido a una salida. Vamos por turnos. Prioridad, civiles. Los encadenados comenzaron a avanzar primero, uno detrás de otro, temblando, algunos llorando sin sonido. Los operadores cubrían la retaguardia, atentos a cada vibración, cada ruido. El líder miró hacia el cuarto por última vez, como si intuyera que el edificio estaba a punto de revelar su verdadero propósito. Un tercer estruendo retumbó. Las lámparas estallaron. El túnel se iluminó con chispas que caían desde el techo. Y entonces lo escucharon. Pasos sobre sus cabezas. No de uno, de varios, de demasiados. Los pasos se multiplicaron en cuestión de segundos, pasando de un ritmo disperso a una coreografía pesada, sincronizada, casi militar. No eran fugitivos. No eran delincuentes desorganizados. Eran hombres entrenados moviéndose con precisión, recorriendo la planta superior como si hubieran estudiado cada centímetro del edificio. El líder sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. No estaban huyendo de un cartel. Estaban entrando en un dispositivo que alguien más había activado para ellos. Aceleren, ordenó, sin levantar la voz. Los civiles avanzaban por el túnel a gatas, empujados por el instinto más básico, sobrevivir. El aire se volvía más caliente a medida que se internaban, mezclándose con el olor a cable quemado y concreto fracturándose. Cada explosión subterránea, cada vibración del piso, hacía que la estructura completa pareciera gemir. En el cuarto principal, justo antes de entrar al túnel, el operador de retaguardia levantó el arma al escuchar un sonido distinto, un chasquido metálico, rápido, preciso. Algo había sido colocado sobre el piso del corredor, algo pequeño que rodó un par de centímetros antes de detenerse. «Granada», susurró. Pero no explotó. No era de fragmentación. Era de gas. Una nube blanca brotó del cilindro, expandiéndose como un animal hambriento que buscaba cuerpos. En cuestión de segundos, la visibilidad cayó a cero. El operador retrocedió a ciegas, tosiendo,
buscando la entrada del túnel mientras el gas le quemaba la garganta. «Cierren el sello», gritó alguien adelante. 2 hombres tiraron de la rejilla metálica, bajándola justo cuando las sombras comenzaban a descender por la escalera. Sombras con cascos. Sombras con visores. Sombras que no corrían. Avanzaban con la calma de quien sabe que el terreno entero juega a su favor. Dentro del túnel, el calor aumentaba. Los civiles jadeaban. Los operadores empujaban, arrastraban, giraban para cubrir la entrada. El líder, último en la fila, miró por encima del hombro justo a tiempo para ver algo que nunca olvidaría. Una silueta emergiendo del humo. Lenta, firme, con un arma larga apuntada hacia el túnel, pero sin prisa por disparar. Como si no necesitara hacerlo. Como si supiera que el edificio completaría el trabajo por él. Un nuevo estruendo sacudió el subsuelo. El concreto comenzó a quebrarse. Y el túnel entero respiró. Hacia adentro, como si estuviera a punto de colapsar. El túnel se estremeció con un gemido profundo, casi orgánico, como si la tierra misma estuviera intentando cerrarse sobre ellos. Fragmentos de concreto cayeron desde el techo estrecho, rebotando sobre los cascos y los chalecos mientras el calor aumentaba hasta volverse opresivo. Los civiles gritaban en silencio, demasiado débiles para alzar la voz, empujándose unos a otros para avanzar unos centímetros más. El líder volteó una última vez hacia la entrada. La silueta seguía allí, inmóvil, observando, sin disparar. Ese detalle, esa calma antinatural, era más aterrador que cualquier ráfaga, porque indicaba algo. Ellos no estaban ahí para detener la fuga, sino para asegurarse de que nadie saliera. «Avancen», susurró, tragando polvo caliente. El túnel se bifurcó unos metros más adelante. El operador encargado de navegación térmica evaluó ambas salidas con rapidez, pero las lecturas estaban distorsionadas. El calor de las detonaciones subterráneas saturaba todos los sensores. No había indicios claros de cuál ruta podía llevarlos fuera del infierno. Un nuevo estruendo retumbó, esta vez tan cerca que una onda de choque recorrió el túnel como una exhalación violenta. Las paredes vibraron, se arquearon hacia adentro, y una grieta enorme se abrió justo detrás de ellos. La presión del aire cambió de golpe. Algo en el subsuelo acababa de ceder. A la izquierda, decidió el líder sin dudar. Ahora, el pasadizo izquierdo descendía ligeramente, convirtiéndose en una rampa de tierra compactada. Más estrecho, más oscuro, más sofocante, pero también más fresco. Y ese detalle mínimo, el aire menos caliente, fue suficiente para que supieran que había una salida, en alguna parte. Los civiles avanzaron primero, rodilla tras rodilla, golpeándose codos y hombros contra el muro. Los operadores empujaban desde atrás, alternando respiraciones cortas para no malgastar oxígeno. Cada movimiento levantaba nubes de polvo que ardían en los ojos. Detrás de ellos, desde la entrada del túnel, se escuchó un ruido seco. Un clic, luego otro, y otro. No eran pasos, eran anclajes. Los hombres del piso superior estaban asegurando el acceso. Para sellarlo. «Van a cerrarlo», murmuró uno de los operadores. «Entonces saldremos antes de que lo hagan», respondió el líder, sin permitir que el miedo tomara forma. Pero antes de que pudieran avanzar más, el túnel entero lanzó un rugido sordo y la luz desde atrás desapareció. Un portón de acero cayó sobre la entrada, selándolos, separándolos. La oscuridad se volvió absoluta. El silencio, también. Solo quedaba el sonido húmedo y frenético de su propia respiración. Hasta que, desde algún punto del túnel, más adelante, surgió otro sonido. No humano, no natural. Un golpe repetido. Metálico, rítmico, como si alguien, o algo, estuviera golpeando desde el otro lado de la pared. El golpe metálico resonó otra vez, más fuerte, más nítido, como si estuviera avanzando a través de la pared misma. Los civiles se encogieron instintivamente, cubriéndose la cabeza mientras el eco viajaba por el túnel estrecho y vibraba en sus costillas. Los operadores se tensaron, alineando sus armas hacia la oscuridad delante de ellos, aunque sabían perfectamente que disparar allí dentro sería una sentencia de muerte. «Eso no viene de atrás», susurró uno. «Viene del frente», confirmó el líder, con la voz casi imperceptible. El golpe se repitió. Una vez, dos, tres. Cada impacto más profundo que el anterior,
como si algo estuviera desarmando la estructura desde el otro lado, golpeando el concreto con una herramienta pesada, calculada, paciente. El líder hizo una seña. Avanzar en silencio. El túnel descendía aún más, obligándolos a arrastrarse casi completamente pegados al piso. El aire se volvió frío, inusualmente frío para un espacio subterráneo derrumbándose. Una corriente helada se filtraba desde adelante, chocando con el calor abrasador que venía desde atrás, creando una neblina tenue que se movía entre ellos como un susurro. De pronto, los golpes cesaron. Silencio total. Esa quietud insoportable que siempre anuncia algo peor. El operador que iba en punta se detuvo bruscamente. «Hay luz», dijo en un hilo de voz. A 10 metros de distancia, en una curva del túnel, una franja de luz blanca se filtraba por una rendija del muro, pulsando como el latido de un corazón. No era luz cálida de superficie. No era luz de emergencia. Era demasiado pura, demasiado clínica, casi quirúrgica. ¿Es una salida?, preguntó uno de los civiles. El líder negó con la cabeza. No lo sé. Manténganse detrás de mí. Avanzaron lentamente, cuidando cada movimiento. La luz aumentaba con cada metro, haciéndose más intensa, más directa, hasta que finalmente llegaron al punto donde la pared estaba fracturada. Una grieta limpia, recta. Imposible de haber sido creada por una explosión aleatoria. El líder apoyó la mano contra el borde. El concreto estaba frío. Frío como el metal. Desde el otro lado, un sonido suave. Un zumbido eléctrico. Y luego, una voz masculina, distorsionada por un altavoz. Si han llegado hasta aquí, ya no tienen vuelta atrás. Los operadores se miraron entre sí. Ninguno reconoció la voz. Ninguno entendía cómo podían estar siendo observados. Guiados. La luz se intensificó. La grieta se dio un poco más. Y una sombra apareció detrás de ella, acercándose sin prisa, como si hubiera estado esperándolos desde el principio. Retrocedan, ordenó el líder. Pero no había a dónde volver. El portón metálico detrás de ellos seguía sellado. El túnel estaba vivo, vibrando, respirando. La sombra se detuvo justo detrás de la rendija. Una mano enguantada se apoyó contra el muro. Y la voz habló de nuevo, más clara esta vez. Adelante. Ya es hora de que vean lo que realmente vinieron a buscar. La mano enguantada presionó el borde de la grieta, y el concreto cedió como si no fuera concreto, sino arcilla húmeda moldeada para abrirse justo en ese instante. Un fragmento de muro cayó hacia adentro, golpeando el suelo estrecho del túnel con un estruendo sordo. La luz blanca inundó el pasaje, obligando a todos a cubrirse los ojos por un segundo. Era una luz antinatural. Demasiado uniforme, sin sombras, como la de un quirófano subterráneo o una instalación diseñada para que nada pudiera ocultarse. El líder bajó la mano lentamente, adaptando la vista. Frente a ellos se abría una cámara enorme, oculta bajo la ciudad como un segundo estómago que masticaba secretos. Paredes de metal pulido, tuberías gruesas como extremidades mecánicas, cables colgando en líneas perfectamente simétricas. No había polvo, no había humedad, no había rastro del caos de arriba. Era otro mundo, uno estéril, uno controlado. Los civiles retrocedieron, instintivamente, pero los operadores los mantuvieron juntos. Nadie sabía si avanzar era una locura, o si quedarse era aún peor. La sombra que habían visto cruzó finalmente el umbral. No llevaba uniforme, no llevaba insignias. Solo un traje táctico negro sin marcas, y un visor opaco que no dejaba ver el rostro. Caminaba con la serenidad de alguien que no teme en absoluto a la oscuridad, porque la oscuridad trabaja para él. No disparen, susurró el líder, aunque sabía que nadie lo haría. La distancia era corta, el entorno desconocido, y cualquier tiro podría rebotar en él. Metal y convertir el túnel en una tumba instantánea. La figura levantó las manos despacio, no en rendición, sino en presentación, como quien revela un escenario preparado con antelación. Este lugar no existe para ustedes, dijo con voz modulada. Pero ustedes existen para este lugar. La frase cayó como una sentencia. Los operadores intercambiaron miradas rápidas. ¿Qué significaba eso? Porque parecía saber exactamente quiénes eran. El líder dio un paso adelante. Tenemos civiles. Necesitan atención médica. Vamos a sacarlos. La figura inclinó la cabeza, como si evaluara la phrase. Saldrán,
respondió. Pero no ahora, y no por donde creen. Un zumbido se activó detrás de ellos. El túnel tembló. Se giraron rápidamente. El portón que los había encerrado empezaba a moverse, pero no hacia arriba, sino hacia adelante, como un pistón enorme empujado por motores invisibles. Avanzaba por el túnel como una pared viva, reduciendo el espacio, obligándolos a acercarse más y más a la cámara iluminada. Es un empuje de contención, dijo el especialista en demoliciones, con la voz quebrada. Nos están dirigiendo. La figura negra dio un paso a un lado, dejando libre la entrada al recinto. Adelante. No Utaman. Este es el único lugar de la ciudad donde estarán a salvo, por ahora. La luz blanca parpadeó lentamente, como si respirara. El portón avanzó otro metro. Los escombros empezaron a caer del techo del túnel. No había elección. No había retorno. El líder inspiró hondo, levantó el arma, y dio el primer paso dentro de la cámara metálica. Los demás lo siguieron, uno por uno, y en el instante en que el último hombre cruzó, la grieta se cerró detrás de ellos como un párpado de acero. La ciudad quedó afuera. El operativo también. Lo que venía ahora ya no formaba parte de nada que pudiera aparecer en un reporte oficial. El silencio dentro de la cámara metálica era distinto. No era ausencia de sonido. Era un silencio fabricado, controlado, calibrado para que cada respiración, cada roce de bota, cada latido se escuchara como si perteneciera a otra persona. Los muros pulidos devolvían ecos suaves, casi humanos, como si el lugar estuviera imitando su presencia para estudiarlos. Los operadores formaron un semicírculo instintivo, protegiendo a los civiles, mientras la figura del visor opaco caminaba frente a ellos con una calma que rozaba lo inhumano. Sus pasos no hacían ruido. No había peso en su movimiento, como si el suelo lo reconociera. El líder alzó el arma. Habla claro. ¿Qué es este lugar? La figura se detuvo a pocos metros. Un punto ciego. Un vacío entre jurisdicciones. Un sitio donde lo que ocurre no puede ser rastreado, ni recordado. Una hilera de luces se encendió en el techo, una por una, avanzando hacia el fondo del recinto. Revelaron un pasillo largo, estrecho, flanqueado por paneles de cristal oscuro. Detrás de algunos paneles se adivinaban siluetas humanas, o algo que imitaba demasiado bien la forma humana. Los civiles retrocedieron. Uno de ellos empezó a llorar sin sonido. El líder apretó la mandíbula. ¿Son prisioneros? Son datos, respondió la figura. Resultados. Variables controlled as. Esa palabra, variables, abrió un frío nuevo en el pecho de todos. Los operadores intercambiaron miradas tensas. Algunos estaban empezando a entender. Aquella bodega no había sido un punto final. Era un punto de entrada. La verdadera instalación estaba debajo, invisible para cualquier radar, cualquier reporte, cualquier prensa. La figura levantó una mano y las luces del pasillo cambiaron a un color ámbar tenue. Vengan. Lo que deben ver está al final. Nadie se movió. El portón detrás de ellos vibró ligeramente, recordándoles que la salida había dejado de ser una opción. Finalmente, el líder dio un paso. Adelante. Un movimiento extraño y disparo. La figura inclinó la cabeza como un maestro indulgente ante un alumno testarudo. Si te hiciera falta disparar, respondió, ya lo habrías hecho. Caminaron. El pasillo parecía más largo de lo que físicamente podía ser. El aire se volvió más frío, más denso. Cada panel de cristal mostraba fragmentos de vidas detenidas. Un escritorio con documentos en un idioma irreconocible. Una camilla metálica vacía. Un mapa de la ciudad con zonas marcadas en rojo. Una mesa llena de radios intervenidos. Una pantalla con rostros, borrosos. Tachados, desaparecidos. Uno de los operadores detuvo el paso. Reconozco este mapa. Esto es reciente. Muy reciente. Todo lo que ocurre arriba, dijo la figura sin volverse, ocurre primero aquí. Finalmente llegaron al fondo. Una puerta circular, de acero pesado, con un código luminoso que cambiaba cada segundo como un corazón electrónico. La figura apoyó la palma sobre un panel liso. La puerta emitió un susurro mecánico y comenzó a abrirse, pero no hacia adentro. Se abrió hacia abajo, como si revelara un pozo de luz. Los operadores se asomaron. Y lo que vieron hizo que incluso los más veteranos contuvieran el aire. Una sala enorme, llena de pantallas flotantes,
cada una mostrando una perspectiva distinta de la ciudad. Calles, túneles, alcantarillas, azoteas, habitaciones de hoteles, pasillos de hospitales, cámaras que no existían en ningún registro público. Miles de ojos electrónicos observando. Miles de oídos digitales escuchando. Una red viva. La ciudad vigilaba. La ciudad registraba. La ciudad seleccionaba. La figura finalmente habló, mientras el resplandor blanco iluminaba su visor opaco. Bienvenidos al lugar donde se decide qué historias se cuentan y cuáles jamás deben salir en las noticias. Las pantallas de nivel inferior parpadearon al mismo tiempo, como si un pulso eléctrico hubiera atravesado la instalación entera. El líder alzó el arma por reflejo, pero la figura del visor opaco no. Se movió. Permanecía a un lado, como un guardián que ya sabía exactamente lo que estaba a punto de aparecer ante ellos. En la pantalla central, más grande que todas las demás, se abrió un archivo. No un video, no un documento, un registro de misión. Y en la esquina superior derecha, como un golpe directo al estómago, estaba escrito: Operativo 47, autorizado hace 96 horas. Equipo asignado. Los nombres de todos ellos. Objetivo, no especificado. El líder sintió la sangre helarse. Este archivo no es nuestro, murmuró el operador táctico a su lado. Nunca recibimos esa autorización, agregó. Otro. La figura negra caminó lentamente hacia las pantallas, sin mirar a ninguno de ellos. No la recibieron ustedes, dijo. La recibió la ciudad. El archivo continuó desplegándose. Fotografías, mapas, horarios, rutas. Eran imágenes capturadas antes de que la unidad recibiera el llamado. Horas antes. En ellas se veía su convoy, su preparación, sus rostros, incluso momentos que habían ocurrido dentro del cuartel, momentos que nadie más debía haber visto. ¿Cómo obtuvieron esto?, preguntó el líder, sin poder disimular la rabia. La figura señaló la pantalla con un dedo enguantado. Ustedes creen que operan en la ciudad. Hizo una pausa. Pero es la ciudad la que opera a través de ustedes. Los civiles observaban con creciente horror. Uno de ellos, el hombre que no debía estar vivo, se tambaleó y apoyó la mano contra la pared metálica. Sus pupilas se contraían con un temor antiguo, como si ya conociera ese lugar. Eso no puede ser, susurró. No puede estar funcionando. Todavía. El líder lo tomó por el brazo. ¿Qué significa todavía? Habla. La figura negra interrumpió. Él formaba parte del archivo anterior. El que ustedes debieron encontrar o dejar morir. Fue su variable. Su desviación. La pantalla cambió otra vez. Apareció un segundo archivo, oculto detrás del primero como una sombra. Operativo 47. Fallido. Status, clausurado. Superviviente. 1. Los operadores comprendieron. El hombre encadenado no era solo un rehén. Era el único sobreviviente de una operación idéntica a la suya. Una operación que jamás fue reportada. Una operación que no apareció en ningún periódico. El líder apretó los dientes. Si él sobrevivió, ¿por qué repetirlo? ¿Por qué enviarnos? La figura inclinó la cabeza hacia un ángulo imposible de leer. Porque la ciudad necesitaba confirmar si su supervivencia fue un error o un patrón. El hombre rescatado se derrumbó de rodillas, temblando. Yo intenté escapar. No de ellos. Miró hacia la figura, después hacia el líder. Intenté escapar de esto. De la máquina. La palabra quedó suspendida en el aire, vibrando como una cuerda tensa. Las luces cambiaron a un tono rojo. Tenu. Una alarma silenciosa, apenas un pulso en el piso, se activó bajo sus botas. El archivo final se abrió automáticamente, como si los estuviera esperando. Operativo 47C. Iniciación en curso. Variables adicionales. 8 nuevos sujetos. Eran ellos. Todos ellos. La figura finalmente dio un paso atrás, dejando al descubierto otra puerta circular al fondo de la sala, marcada con una sola palabra. Evaluación. Es hora, dijo la voz detrás del visor. El operativo continúa. Las luces rojas empezaron a girar lentamente sobre sus cabezas, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por voluntad propia. El líder levantó el arma hacia la puerta marcada con la palabra evaluación, pero una presión suave, casi imperceptible, vibró en el piso, como si algo bajo ellos despertara al sentir la amenaza.
No dispares, advirtió el operador de demoliciones. El sistema está monitoreando todo. Esa puerta no es una puerta normal. La figura del visor opaco se quedó quieta, como un centinela satisfecho observando cómo el miedo comenzaba a instalarse en cada uno de ellos. La evaluación no determina quién vive, dijo. Determina quién continúa siendo útil. Los civiles estaban al borde del colapso. Algunos lloraban, otros respiraban tan rápido que Parisian hyperventilator. El hombre rescatado, el sobreviviente imposible, murmuraba entre dientes una frase repetida, casi ritual. No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar, no vuelvo. El líder lo tomó por los hombros con fuerza. ¿Qué hay ahí dentro? Dinos qué viste. El hombre levantó la mirada, y en sus ojos había algo roto, algo que ningún entrenamiento podría haber preparado. Ahí dentro te muestran la ciudad, pero no la ciudad que conoces. Trago saliva. La ciudad debajo de la ciudad. La que decide quién desaparece, quién vuelve y quién cambia. Antes de que pudiera continuar, la puerta circular emitió un sonido profundo, un latido mecánico. Las capas de acero comenzaron a retraerse en espiral, revelando un corredor completamente oscuro. No había luz. No había fin visible. Solo una negrura densa, viva, respirando un aire más frío que el resto de la instalación. El líder apuntó hacia la figura. No iremos ahí dentro sin respuestas. La figura inclinó la cabeza. Ya han entrado. Una ráfaga de aire helado salió del corredor, golpeando sus rostros. Las luces rojas parpadearon, luego se apagaron, todas a la vez. Durante 2 segundos, solo existió la oscuridad absoluta. En ese vacío negro, se escuchó un sonido. Un clic, como un interruptor encendiéndose en algún lugar profundo. Las luces volvieron, pero ya no estaban en la misma sala. El equipo se encontró de pie en un espacio completamente distinto. Un pasillo circular, metálico, perfectamente simétrico, que no estaba conectado con la sala anterior, como si el edificio hubiera reconfigurado su estructura alrededor de ellos. El líder dio un paso atrás, horrorizado. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Cómo? La figura del visor opaco ya no estaba con ellos. Solo quedaba su voz, resonando por altavoces invisibles. Evaluación iniciada. Comprobación de patrones conductuales. Comparación con anomalías previas. El hombre rescatado cayó al suelo, temblando. No, no otra vez. Ellos quieren ver cómo reaccionan. Cada decisión, cada duda, cada error. Es un experimento. El corredor comenzó a moverse. Sí, moverse. No eran ellos caminando. Era el propio pasillo que los desplazaba hacia adelante, como si estuvieran sobre una cinta transportadora oculta. Uno de los operadores golpeó la pared metálica con la culata del arma. El eco no regresó. La pared absorbió el sonido como si estuviera hecha de una materia viva. El líder tensó el arma contra el pecho. Escuchen todos. Ninguno se separa. Ninguno mira atrás. Avanzamos juntos. La voz volvió, fría, clínicamente neutral. Unidad 47C, ingresen al núcleo. El acuerdo debe cumplirse. ¿Qué acuerdo? Gritó el líder. Una pantalla se encendió frente a ellos, emergiendo del metal como si brotara desde la pared. Mostró 2 firmas, 2 celos, 2 instituciones con nombres tachados. Y debajo, autorización de intercambio. Sujetos de evaluación a cambio de información estructural. El operador de comunicaciones sintió un vuelco en el pecho. Nos intercambiaron. ¿Intercambiaron con quién? Preguntó el líder, con la voz quebrándose. La pantalla respondió. Suave. Cruda. Imposible. Intercambio con el nivel subterráneo 0. El pasillo se abrió de golpe. Del otro lado, una sala gigantesca, oscura, con algo moviéndose en el centro. Algo que no debería existir bajo una ciudad. La evaluación acababa de comenzar. La sala gigantesca se encendió en etapas, como si el lugar necesitara tiempo para despertarse. Primero, un círculo de luces en el techo reveló un espacio vacío de casi 20 metros de altura. Luego, una serie de paneles luminosos en el piso dibujaron un símbolo geométrico que ninguno de ellos reconoció. Líneas curvas entrelazadas con ángulos imposibles, como una huella digital diseñada por una máquina. El aire cambió, no solo de temperatura, de densidad.
Era como si cada molécula supiera que estaban entrando en un lugar prohibido incluso para aquellos que lo construyeron. Los operadores tensaron las armas. Los civiles se agruparon detrás del líder. El sobreviviente, el hombre rescatado, no avanzó. Se quedó clavado en el umbral, temblando. No, susurró. Aquí no. Aquí es donde. La voz sintética interrumpió desde los altavoces. Iniciando evaluación sensorial. Comparando respuestas con Operativo 47A. El símbolo del piso comenzó a pulsar con luz blanca, como un corazón mecánico latiendo bajo sus pies. El líder gritó hacia el techo. «Detengan esto. Somos personal operativo, no sujetos de prueba». La voz respondió sin emoción. «Toda unidad enviada al nivel 0 es un sujeto de prueba». El sobreviviente finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de recuerdos horribles. La primera vez, nos hicieron creer que era una misión de extraction. Igual que ustedes. Igual. Se agarró la cabeza, respirando entre sollozos. Pero aquí abajo no extraen personas. ¿Entonces qué? Preguntó el operador táctico. El hombre tragó saliva con difficulty. Extraen decisiones. Antes de que pudiera explicarlo, la sala cambió. Las paredes se encendieron como pantallas gigantes y mostraron imágenes de la ciudad. Pero no en tiempo real. Eran fragmentos. Momentos. El líder vio su propia unidad en operaciones pasadas. Vio imágenes de Kenboís que él jamás había autorizado. Vio rostros de compañeros desaparecidos, que no sabía que habían descendido aquí. Las paredes no solo mostraban recuerdos. Masterman Predictions. Esto no es vigilancia, susurró uno de los operadores. Es simulación. Una nueva secuencia. Aparicio. Ellos, descendiendo por el túnel, encontrando al sobreviviente, enfrentando la figura del visor opaco. Todo ya estaba registrado. Incluso decisiones que aún no habían tomado. El líder retrocedió un paso. Esto es imposible. Una nueva voz emergió. No metálica, no sintética. Una voz humana, pero procesada, rota, como si viniera desde muy lejos. No es imposible. Es antiguo. Y ustedes siguen el patrón tal como se esperaba. En el centro de la sala, el piso se abrió lentamente. Del hueco emergió una estructura circular, como un prisma hecho de vidrio negro. En su interior, flotaban miles de partículas de luz, organizándose en formas que imitaban rostros, cuerpos, calles, rutas. Toda la estructura urbana. Este es el núcleo, dijo la voz. El lugar donde la ciudad piensa. El líder apretó el arma contra el pecho. ¿Quién está hablando? Las partículas adoptaron la silueta de un hombre. Un rostro borroso, sin rasgos, pero inequívocamente humano. El acuerdo fue simple, dijo la figura luminosa. Ustedes entregan datos humanos. Y a cambio reciben estabilidad en la superficie. Los operadores quedaron paralizados. ¿Datos? ¿Qué tipo de datos? La figura respondió con una tranquilidad que helaba la sangre. La ciudad necesita comprender decisiones humanas. Miedo, valor, traición, sacrificio. Todo lo que no puede calcular sin ustedes. El sobreviviente se desplomó. Es cierto, no quieren información. Quieren reacciones. Se cubrió el rostro. Nos hicieron tomar decisiones imposibles, una y otra vez. Hasta que uno de nosotros coincidió con el patrón. La luz del núcleo se intensificó. La voz habló de nuevo. Unidad 47C. Comienza la fase final. 3 decisiones. 3 desenlaces. Un solo patrón válido. Las paredes se cerraron. El piso vibró. 3 puertas aparecieron en la sala, cada una marcada con un símbolo distinto. Supervivencia. Obediencia. Sacrificio. El líder sintió como la sala entera contenía la respiración. El núcleo esperaba. Eli Jan. Las 3 puertas permanecían inmóviles, pero cada una emitía una vibración distinta, como si el aire delante de ellas respirara. El símbolo de supervivencia pulsaba con una luz rojiza, irregular. Casi animal. El de obediencia brillaba en un tono blanco helado, rígido, simétrico. El de sacrificio latía con una luz tenue, azul profundo, casi triste. El líder sintió que el núcleo observaba cada microgesto del grupo, cómo se tensaban los hombros, cómo los civiles retrocedían, cómo los operadores se miraban entre sí buscando un consenso que no llegaba. La voz humana distorsionada volvió a llenar la sala. Cada puerta conduce a un modelo distinto.
Solo uno coincide con el patrón del nivel subterráneo. Elijan, o la ciudad elegirá por ustedes. El sobreviviente negó con la cabeza con desesperation. No tome ninguna. La primera vez, pensamos que era una prueba. No lo es. Cada puerta te parte en dos. Lo que decides y lo que deberías haber decidido. Y la ciudad se queda con la versión que necesita. El líder se acercó a él. ¿Cuál elegiste tú? El hombre tragó saliva. La de obediencia. Y cuando la crucé, no salí siendo yo. Se cubrió la cara con las manos, temblando. La ciudad, me reescribió. Uno de los operadores escupió al piso. No voy a entrar en ninguna maldita puerta. Vamos a salir por donde entramos. Como respuesta, el piso tembló. Las paredes metálicas se cerraron 1 centímetro más, como si el lugar sonriera. La puerta por donde habían llegado desapareció por completo, absorbida por la estructura viva del núcleo. La voz habló otra vez. Más fría. Negarse también es una decisión. Las pantallas se encendieron simultáneamente mostrando imágenes imposibles. Sus cuerpos, tendidos en el suelo de la bodega. Sin vida. La escena estaba iluminada por luces policiales. Pero no había fecha. No había hora. No había contexto. Esto aún no ha ocurrido, susurró el operador táctico. Pero ya fue registrado, corrigió la voz. El líder sintió que la ciudad estaba haciendo presión sobre su mente, como una mano invisible apretando lentamente. 3 puertas, 3 caminos, 3 versiones de ellos mismos. Finalmente habló. Escuchen todos. No vamos a romper, no vamos a obedecer, no vamos a jugar según sus reglas. Pero cuando terminó la frase, el símbolo del sacrificio brilló más fuerte, como si reaccionara a su determination. El núcleo tomó nota. La figura luminosa emergió otra vez del centro del prisma. El patrón se define por lo que intentan evitar, no por lo que eligen. Los civiles, agotados, no podían pensar. Los operadores se tensaban como animales acorralados. El sobreviviente lloraba en silencio. El líder dio un paso hacia adelante, sin saber a cuál puerta se acercaba realmente. La sala cambió su respiración. Una corriente helada bajó del techo. Las partículas del núcleo giraron más rápido, como si el sistema estuviera emocionado. Unidad 47C, dijo la voz. Ahora casi humana. Elijan su patrón. Elijan qué parte de ustedes sobrevivirá. El operador de demoliciones gritó. Miren, las puertas empezaron a abrirse. Salas. Sin que nadie las hubiera tocado. Detrás de cada una había un corredor distinto. Triángulo rojo hacia abajo, supervivencia. Un túnel oscuro lleno de ecos, pasos, respiraciones que no pertenecían a nadie vivo. Triángulo rojo hacia abajo, obediencia. Un pasillo blanco infinito, donde siluetas vigilaban desde detrás del cristal. Triángulo rojo hacia abajo, sacrificio. Un corredor estrecho, iluminado por una luz cálida que no parecía de este lugar, pero que olía a final. El líder sintió el peso de todos los ojos sobre él. El núcleo esperaba. La ciudad esperaba. Y por primera LN. Anta HU que no había salida, sin elegir qué perder. El aire se volvió espeso, como si cada molécula de la sala entendiera que el final estaba cerca. Las 3 puertas permanecían abiertas, respirando luz y oscuridad en pulsos lentos. El líder sentía el temblor de los civiles detrás de él, el silencio tenso de sus operadores, y la mirada rota del sobreviviente, que conocía perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. El núcleo habló, por primera vez sin distorsión alguna, con una voz tan humana que hizo que todos contuvieran el aliento. Solo uno de ustedes regresará a la superficie con memoria completa. Los demás volverán. Distintos. Uno volverá. El líder dio un paso adelante, apretando el arma como si aún fuera útil en un lugar donde nada obedecía a leyes humanas. ¿Por qué nosotros? Preguntó, ya sin rabia. Solo con una lucidez fría. La figura luminosa en el centro respondió. Porque la ciudad necesita un patrón para el próximo ciclo. Y ustedes mostraron variaciones que no pudimos predecir. El sobreviviente comenzó a sollozar con desesperación. Es así. Siempre es así. Te rompen. Te doblan. Te fuerzan a encajar en uno de los 3 caminos, hasta que uno coincide con lo que necesitan. Y cuando coincide, se cubrió la cara. Ese es el que dejan vivir. El líder miró las puertas. Triángulo rojo hacia abajo, supervivencia. El ruido de pasos, respiraciones y algo que se arrastra, como si el túnel esperara no
Salvar, sino devorar. Triángulo rojo hacia abajo, obediencia. El resplandor blanco que borraba todas las sombras, todas las dudas, todas las partes humanas. Triángulo rojo hacia abajo, sacrificio. El pasillo cálido, pero tan silencioso que parecía. El vestíbulo de una despedida. Uno de los operadores murmuró: no pienso dejar que una máquina decida quién soy. Pero el núcleo ya había anticipado esa frase. Todas las luces se volvieron hacia él. La pantalla del techo mostró su rostro. Luego su historial operativo. Luego una secuencia finalizada con un solo término. Descartado. Una compuerta se abrió en el piso bajo sus pies. El operador cayó sin un solo grito. La compuerta se cerró con un chasquido suave. El silencio fue absoluto. Los civiles se desmoronaron. El líder cerró los ojos con furia contenida. Basta. Esto termina aquí. No elegiremos nada. La figura luminosa habló. No elegir, es elegir. Y las tres puertas comenzaron a cerrarse lentamente. El líder actuó sin pensar. Corrió hacia la puerta del sacrificio, la única que aún tenía un resplandor humano. No porque quisiera morir, sino porque comprendió que había un patrón que el núcleo no entendía. La humanidad a veces elige perder para que otros ganen. Justo antes de que la puerta se cerrara, empujó a los civiles hacia afuera del pasillo y giró para bloquear el umbral con su cuerpo. Corren, gritó, no miren atrás. Los operadores restantes reaccionaron instintivamente. Agarraron a los civiles y los arrastraron hacia el punto donde el piso comenzaba a temblar con un movimiento ascendente. El sobreviviente miró al líder con horror. No lo hagas. No entiendes lo que pasará. El líder lo sostuvo por la ropa y lo arrojó hacia el grupo. Si hay alguien que no debería estar aquí, eres tú. Ve y cuéntales todo. No permitas que esto se repita. El pasillo tembló. La luz del sacrificio se intensificó. El líder empujó la puerta con la última fuerza que tenía. La figura luminosa habló, casi con asombro. Esa decisión no estaba en el patrón. La puerta se cerró. La sala entera se sacudió. Las tres puertas desaparecieron. El núcleo rugió como si el sistema se reiniciara. Y de pronto, un ascensor metálico se activó bajo los pies del grupo que huía. Los elevó hacia arriba, violentamente, como un latigazo que atraviesa kilómetros de tierra. Oscuridad. Luego luz. Luego un golpe seco. Los operadores y civiles aparecieron en un callejón de la ciudad, empapados en sudor, con polvo en la ropa. Pero vivos. No había bodega. No había túnel. No había rastro de la instalación subterránea. Solo sirenas a lo lejos. Y el ruido habitual de una ciudad que jamás sabría lo que ocurrió bajo sus calles. El sobreviviente miró hacia el cielo nublado. Él cree que lo dejaron morir. Uno de los operadores respondió con un susurro. No, una decisión así no muere. Y la ciudad lo sabrá. Al día siguiente, no hubo noticias sobre un operativo fallido. No hubo informes. No hubo menciones en radio ni televisión. Pero en un sótano insondable, lejos de cualquier mapa, el núcleo registró una última línea antes de apagarse. Operativo 47C. Anomalía detectada. Patrón humano no calculable. Ciclo interrumpido. Y en una cámara que nadie vería jamás. La luz azul del sacrificio seguía encendida. Como si el líder aún estuviera allí, desafiando a una ciudad que lo quería borrar.